La estaban subastando con un recién nacido en brazos hasta que el ranchero callado pagó el precio que ningún hombre se atrevió. Frontera de Texas, finales del siglo XIX. El polvo no se movía. Ni siquiera el viento parecía respirar mientras la muchacha permanecía de pie bajo el calor, con las muñecas atadas y un bebé pegado al pecho. Se llamaba June Callan. Pero aquí nadie pronunciaba su nombre. Nadie preguntaba. Estaba descalza sobre la plataforma de madera al borde de la plaza de comercio, las tablas astilladas se le clavaban en los talones. Su hijo, un varón de menos de 2 semanas, se agitaba contra ella y soltaba un llanto corto y débil. El paño que lo envolvía era lo único limpio que le quedaba, retazos de lino que alguna vez cosió para los hijos de otras mujeres. June no lloraba. Mantenía la barbilla alta y la boca firme. Sus ojos castaños recorrían la multitud sin suplicar, sin esperar siquiera, solo observaba, midiendo, como su padre le había enseñado. Cuando el mundo ya no sepa qué es justo y qué no, le decía él, tú guarda un pedacito de justicia dentro, bien calladito, escondido. Que nadie te lo cambie. El viejo cuaderno de su padre iba metido dentro del vestido, pesado contra sus costillas. Pesaba más que la cuerda. Alguien murmuró entre la gente, qué desperdicio vender a una muchacha así con crío y todo. Otro contestó, ¿para qué sirve si aún gotea leche? Mercancía dañada. June lo oyó todo. Siempre oía todo. Pero su rostro no se inmutó. Sabía cómo la veían, una criada arruinada que se había metido en líos. Da un tipo que incomoda a los hombres con su silencio y enfurece a las mujeres con su falta de explicaciones. Pero la verdad nunca pide permiso. Se había criado entre retazos de tela y lomos rotos de libros de segunda mano. Su madre se dejaba los dedos en sangre cosiendo de noche, su padre enseñaba a leer a los niños del pueblo con tiza en la pared del granero. No tenían dinero, solo ideas. Y las ideas, aprendió June, no dan de comer en tiempo de sequía. El año en que cumplió 18, su madre murió escupiendo sangre en la almohada. 3 meses después acusaron a su padre de haber golpeado al hijo de un terrateniente durante una protesta por los impuestos. Murió en la cárcel, molido a palos y abandonado bajo la lluvia. A June la recogió uno de esos mismos terratenientes. Recogida la llamaron. Lo que quisieron decir era trabajo sin paga. Lo que quisieron decir era noches encerrada en el sótano. Lo que quisieron decir era que el hijo tenía llaves. Ella no abrió la boca cuando descubrieron que estaba encinta. Y ahora, con su hijo apenas respirando contra su pecho, la ponían en venta. El subastador golpeó la tabla con un palo. $20 por la muchacha y el mocoso. Gritó. Joven, fuerte y ya preñada. Les ahorra tiempo. No se alzó ninguna mano. El subastador bajó la voz, fastidiado. 10. Una carcajada resonó en la multitud. Regálensela a los perros. El terrateniente, el mismo que la había poseído, esperaba con los brazos cruzados y la boca torcida en una mueca de impaciencia. Vamos, que come como mula y trabaja como fantasma. ¿Quién me da 5 para quitármela de encima? Nadie se movió. Entonces, desde el fondo, unas botas pisaron el polvo. Un hombre salió de entre la gente, callado, alto, flaco. Llevaba chaqueta gastada pero cuidada y el rostro en sombra bajo un sombrero ancho manchado de ceniza. Nadie lo conocía. No era de por aquí. Caminó con pasos firmes y tranquilos hasta plantarse frente a la plataforma. El bebé se removió en brazos de June. El subastador lo miró de reojo. ¿Oferta? El hombre no habló. Desató una bolsita del cinturón y la arrojó. Cayó con un golpe sordo sobre la madera y rodaron monedas de oro que tintinearon hasta detenerse. 15, susurró alguien. El triple de lo que vale. El subastador abrió la boca, atónito. No hay devolución. El hombre ni contestó. El terrateniente escupió al suelo. ¿La compra para gusto o para lástima? El desconocido alzó la vista por primera vez y lo miró fijo. Su voz fue baja, serena, firme, para que nadie más la posea. El silencio cayó como plomo.
June contuvo el aliento un segundo. No porque creyera en milagros, ya no creía, sino porque por primera vez en meses alguien había hablado de ella como de una persona a la que nadie tenía derecho. Las ruedas crujieron sobre grava y hierba seca, abriendo surcos en una tierra que llevaba semanas sin ver lluvia. El sol se desangraba naranja tras las colinas y alargaba las sombras por la pradera. Rowan Creed no hablaba. Sostenía las riendas con una mano firme, la otra descansaba sobre el borde del carro. No miraba atrás. No hacía preguntas. Ni por su nombre, ni por el niño, ni por el silencio que viajaba entre ellos. June Callen iba sentada en la caja del carro, la espalda apoyada en un barril, el bebé bien pegado al pecho. Le dolían los brazos de sostenerlo, le dolía el vientre de las secuelas del parto, pero mantenía la vista fija en el perfil del hombre que guiaba los caballos. El ala del sombrero le ocultaba media cara. La otra mitad estaba sin afeitar, callada, ilegible. Sus hombros no se movían. Su mandíbula no se tensaba. June se preguntó si algo lo haría retroceder alguna vez. Nadie hace nada por nada, pensó. La salvación siempre trae factura. A veces la ves cuando ya cerraron la puerta con llave. Cuando llegaron al rancho el cielo se había vuelto azul morado. La tierra se abría amplia y silenciosa. Ni cercas, ni perros ladrando, ni peones gritando órdenes, solo el viento y el chirrido del cuero. Rowan bajó, no ofreció la mano, no abrió la puerta con ceremonia. Entró en la casa, salió con una manta doblada, un farol de lata y una llave. La guió hasta una puerta pequeña bajo el alero. La madera estaba desteñida pero sólida. Las bisagras chirriaron al abrirse. La habitación de mi madre, dijo con voz baja, como si hiciera años que no la usaba. Cama limpia. Tú y el niño pueden descansar aquí. June entró despacio. Olía a cedro y polvo. Había un palanganero, una ventana que daba al campo. Nada más. Rowan dejó el farol en el alféizar, la manta en la cama. No se quedó, no la miró, no preguntó. Minutos después volvió, no con preguntas, sino con ofrendas, un cuenco de agua tibia, un paño, un pedazo de pan de maíz y un huevo duro. Los dejó en silencio sobre la mesa. Antes de que ella pudiera agradecer o rechazar, se fue. Solo entonces vio June el objeto junto al cuenco, un peine viejo de madera, aceitado, pulido, demasiado personal. Lo tocó con cuidado. Había pertenecido a alguien a quien él había querido. Lo sentía. Y ahora se lo ofrecía sin palabras. Miró hacia la puerta. Ya no estaba. Esa noche June no durmió. Se sentó junto a la cuna improvisada que había armado con una caja vacía. El niño mamaba suavemente, ajeno al cambio de mundo. Abrió el cuaderno de cuero gastado que guardaba bajo la blusa y escribió: no es rescate, no es cárcel, solo un lugar donde apoyar la espalda sin ser pesada ni vendida. A la mañana siguiente la cocina estaba en calma. Rowan se lavaba las manos en el fregadero, mangas subidas. Sus movimientos eran tan exactos como la noche anterior. June esperó a que el silencio se asentara y habló claro: ¿qué quieres de mí? Rowan se volvió, secándose las manos con un trapo áspero. La miró sin titubear, sin poseerla, con una honestidad tan desnuda como las tablas bajo sus pies. No tienes que estar agradecida. No tienes que confiar en mí. Solo descansa. Hoy y todos los días que vengan, nadie volverá a llamarte propiedad. Se dio la vuelta otra vez hacia el fregadero. El silencio que siguió no fue incómodo. Era sólido, como cimiento. Algo sobre lo que se podía construir o simplemente estar de pie. Los días siguientes corrieron lentos como miel fría. June perdió la cuenta. Se mezclaban en la misma rutina de polvo, leña y un silencio tan hondo que empezó a parecer compañía. Rowan Creed trabajaba como quien ya hizo las paces con el silencio. Se levantaba antes del sol, partía leña con golpes rítmicos y exactos, daba agua a los caballos, alimentaba a las gallinas como un reloj. Al mediodía acarreaba cubos del pozo y revisaba cada poste, cada cerrojo, cada grieta del establo. Nunca se apresuraba, nunca maldecía, nunca explicaba.
Nunca tocaba su puerta, pero algunas mañanas June encontraba cositas en el porche, un puñado de hierbas secas, una manta más gruesa, una taza tallada en mezquite. Nunca lo oía dejarlas. June no pretendía observarlo, pero no podía evitarlo. Después de años sobreviviendo bajo hombres que se movían como lobos disfrazados de oveja, había aprendido a leer detalles como quien lee la Biblia. Rowan ataba sus cuerdas con nudos simétricos, siempre doble vuelta. Guardaba las herramientas afiladas y en orden exacto. Sacaba las cenizas de la estufa cada noche y se lavaba las manos antes de tocar comida aunque nadie lo viera. No era pulcro para impresionar. Era preciso porque el mundo había sido demasiado descuidado demasiado tiempo. June, por su parte, no soportaba estar ociosa. Conocía demasiado bien el peso de ser tratada como alguien que recibe sin ganar. No por culpa, sino por orgullo. Empezó por cosas pequeñas, ordenar la despensa, limpiar la mesa, recalentar guiso. Dio un desgarrón en el hombro de la camisa de Rowan y lo cosió antes del amanecer, la dejó doblada junto al fuego. Él nunca comentó nada, pero al día siguiente dejó un carrete de hilo nuevo junto a su plato y una aguja de acero fino envuelta en tela. No era gratitud. Era reconocimiento. Esa tarde, cuando los llantos del bebé rompieron la calma, June salió a calentar agua. Se detuvo en el umbral. Rowan estaba en el porche, sentado en un banquito bajo, tallando largas tiras de pino con un cuchillo de banco. Sus manos eran firmes, lentas, sacando cada viruta con el cuidado de quien moldea algo que importa. No alzó la vista. No explicó. June se quedó allí, en silencio, hasta que su corazón se acompasó al ritmo del cuchillo. Al amanecer olía a madera recién cortada. Cuando abrió la puerta, allí estaba, una cuna sencilla, sin pintura ni adornos, pero sólida y verdadera. Las uniones perfectas, lijada suave. En el borde frontal, tallada en la madera, una sola palabra, esperanza. Sin florituras, letras crudas, de profundidad desigual, pero perfectas. No era el nombre que ella había pensado. Ni siquiera era un nombre, pero al ver la cuna que aquel hombre había hecho en la quietud de la noche para un niño que no era suyo, June sintió que algo empujaba la pared que había levantado dentro de sí. No era amor. Todavía no. Era reconocimiento. Se sentó junto a la cuna, tomó a su hijo en brazos y lloró sin ruido, no porque estuviera rota, sino porque seguía entera y se sorprendía de seguirlo estando. Más tarde abrió el cuaderno de su padre y escribió, nunca preguntó cómo se llamaba el niño, pero le dio lo que ninguno de los dos nos atrevíamos a creer que aún merecíamos. Esperanza. No lo estaba buscando. De verdad que no. Estaba doblando mantas en el cuarto de los trastos cuando alcanzó un tarro de lejía y derribó una caja de madera escondida tras unas latas. La tapa saltó. Dentro había cartas amarillentas, sin perfume, algunas dobladas con cuidado, otras rotas y reescritas. Todas dirigidas igual, una y otra vez, a Evangeline Creed. June dudó, pero sus dedos se movieron solos. La letra era inconfundible, de Rowan. Las cartas no eran largas. Algunas solo fragmentos. Ninguna había sido enviada. Debí bajarte de aquel vagón. Me dijeron que no había nada que hacer. Les creí. No debí. Busqué en todas las estaciones, en todos los vagones de ganado, en todos los campamentos al oeste de Lamy. No sé si estás viva, pero si lo estás, ojalá alguien te haya mirado y no haya apartado la vista. June leyó hasta que le dolió el pecho, no por las palabras, sino porque era como mirarse en un espejo que nunca supo que tenía. Las volvió a guardar con cuidado, tal como estaban. Esa tarde, mientras Rowan quitaba óxido de las bisagras del granero, ella se quedó a unos pasos, brazos cruzados, sin saber si aquello era intromisión. Encontré tus cartas, dijo. Él se detuvo. No se volvió. No fue a propósito. Las tiré sin querer. Rowan dejó la herramienta despacio. Sus hombros subieron y bajaron una sola vez. ¿Estaban todas? Preguntó. Sí. Se volvió al fin. Sus ojos no estaban enfadados, solo cansados. Tenía 19.
Vigilaba trenes. Ella 16. La subieron como ganado. Me dijeron que no me metiera, y no me metí. Su voz se tensó. Nunca volví a verla. June no retrocedió. ¿La buscaste? Él asintió una vez. Por todas partes. Ella se sentó en un cajón junto a la pared del granero. Durante un rato solo se oyó el viento colándose entre las tablas. Mi padre leía libros a niños que no sabían leer, dijo ella. Mi madre cosía hasta que se le abrían los dedos. Me enseñaron a pensar, a sobrevivir con migajas. Pero nadie me enseñó a vivir con lo que otro me hizo. Rowan la miró. No como miran los hombres cuando quieren entender, sino como miran los que ya entienden. Tú tienes más coraje que yo, dijo. Yo nunca escribí esas cartas pensando enviarlas. Solo no sabía cómo parar. June bajó la vista a sus manos. Creo que yo también llevo años escribiendo algo dentro de la cabeza. ¿A quién? Ella lo miró directo. A quien debía haberlo parado. Rowan tragó saliva. Luego dijo, casi como confesión, dejé de salvar gente. Pensé que no merecía intentarlo. No después de Evangeline. El silencio volvió a caer, pesado, crudo, pero no hostil. Entonces June habló bajito, no necesito que te redimas conmigo. No quiero ser el cuento que arregla el tuyo. Sus ojos se suavizaron, no de pena, sino del respeto que nace cuando una cicatriz reconoce otra. Pero sí sé la diferencia entre un hombre que aparta la mirada y uno que al fin decide no hacerlo. Él no contestó. No hacía falta. La luna salió por encima del tejado del granero y, por primera vez, ambos se quedaron donde estaban, juntos en la quietud, sin cargar todos solos. La sequía apretaba como un puño cerrado. La tierra se abría en grietas profundas, como cicatrices viejas reabiertas. Los animales se marchitaban, se les marcaban las costillas. Los barriles de agua se vaciaban antes de llenarse. El polvo flotaba en el aire incluso de noche, pegándose a la piel y al silencio. June observaba a Rowan. Nunca se quejaba, pero las arrugas junto a la boca se le marcaban más. Los hombros, siempre firmes, se hundían un poco cuando creía que nadie miraba. Cada día acarreaba agua del último pozo que quedaba. Cada noche revisaba 2 veces caballos y gallinas. Racionaba sus propios tragos para dar más al ganado. Aún así, no alcanzaba. Una tarde, mientras él se apoyaba más de lo normal en un poste, ella dijo con suavidad, está el otro pozo, el de detrás del potrero norte. Rowan giró apenas la cabeza. Su rostro no decía nada, pero su voz sí, no. Podría servir, insistió ella. No importa si sirve, la cortó. La tierra alrededor está inestable. Se hundió una vez. No lo arriesgo. Pero June vio en sus ojos que no era solo tierra y piedra. Era fracaso. Era intentar una vez y perder igual. Era Evangeline. No dijo más. Pero esa noche, mientras vertía un solo vaso de agua para su hijo, escribió en el cuaderno, a veces un pozo sellado no es solo tierra. Es recuerdo hecho sólido. Al día siguiente llegó un hombre a caballo. Vestía demasiado limpio para una tierra en sequía. El polvo no se le pegaba. El caballo relucía, las botas brillaban. Su voz era suave como cristal. Bajó con seguridad y caminó hacia la casa como si fuera suya. Creo que aquí es donde está June Callan, dijo con ligereza. Vengo por mi hijo. June salió con el niño en brazos. Se irguió. Los ojos del hombre ni la rozaron, fueron directos al bebé. Oí rumores. Una muchacha que huyó con un bastardo. Pero así no va a terminar esto. Lleva mi sangre. La llevará de vuelta. Rowan apareció por la esquina, callado como siempre. El hombre apenas lo miró. Me lo llevo al este. Crecerá en una casa de verdad, no entre polvo y óxido. June lo miró fijo. Su voz salió baja, casi calma, ¿y yo? El hombre soltó una risa corta, sin calor. Se quitó una mota de polvo de la manga como si la pregunta misma estuviera sucia. No traje 2 asientos.
Las palabras cayeron livianas. Pero dentro de June algo frío y afilado se rompió. No era rabia, no era dolor, era claridad. Acarició al bebé y dijo, no tiene padre. Me tiene a mí. La sonrisa del hombre se borró por primera vez. La miró como si no fuera nada, montó y se fue sin más. Rowan no se movió hasta que el polvo de los cascos volvió a caer sobre el camino. June no lloró. Solo se quedó quieta, el niño pegado a ella. Pero dentro temblaba. Porque por fuertes que hubieran sonado sus palabras, una parte se preguntaba si podría criar a ese niño allí, con tan poco, con todo en contra. Esa noche no durmió. El viento sacudía hojas secas contra la ventana. Su hijo se removía inquieto en la cuna. Ella se sentó en la oscuridad mirando la pared donde la luna dibujaba líneas plateadas. No venía nadie a salvarlos. Nunca había venido nadie. Pero por primera vez entendió otra cosa, tal vez no necesitaban que lo salvaran. Tal vez solo necesitaban dejar de esconderse de la pelea. Y tal vez el pozo no era lo único que llevaba demasiado tiempo sellado. June estaba sentada en la quietud de la cabaña, la espalda contra la pared. El bebé al fin dormía. La cuna crujía suavemente con la brisa que se colaba por la ventana cerrada, pero ella no podía descansar. Sus dedos temblaban sobre el cuaderno de su padre. Había abierto la página para escribir, pero las palabras no llegaban. No era el hombre que vino por su hijo lo que la atormentaba. No era su arrogancia ni su falta de vergüenza. Era la posibilidad de que tuviera razón. Miró alrededor, paredes remendadas, suelo gastado, vela casi consumida. ¿Podría criar a un niño allí sola? ¿Crecería su hijo con menos que ella? ¿Con la misma vergüenza susurrada a sus espaldas? Su madre se había matado trabajando por el sueño de algo mejor y había muerto con una aguja en la mano y la esperanza apenas respirando. ¿Le pasaría lo mismo? Se abrazó las rodillas. Si me quedo, ¿lo condeno a la misma sentencia con que nací? Afuera sonó un ruido, golpe seco, constante, metal contra tierra. Se levantó, cruzó la cabaña, abrió la puerta. A la luz de la luna vio a Rowan al fondo del campo donde crecían las malezas altas y la tierra llevaba años sin tocarse. Tenía una barra de hierro en las manos y cavaba la costra seca. Cada golpe levantaba polvo. June salió al porche descalza. ¿Qué haces?, gritó, la voz tensa, asustada. Rowan no levantó la vista. No pude salvar a mi hermana, dijo. Su voz llegó clara en la noche. Pero no dejaré que tu hijo tenga sed. No pidió permiso. No dio explicaciones. Solo cavaba. June sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Cruzó el corral descalza, las piedras le cortaban las plantas. Llegó al borde del viejo brocal, el pozo sellado después de que la tierra se hundiera años atrás. Rowan, ese terreno puede venirse abajo. Lo sé. Puedes quedar enterrado. Él clavó la barra otra vez. Lo sé. Ella quiso tirar de él, gritar. Pero no lo hizo. Porque entendió que era aquello. No era riesgo. Era juramento. Rowan había perdido a alguien una vez por obedecer reglas que no protegían a nadie, por quedarse quieto, por no dar un paso cuando importaba. Esta vez eligió darlo. Golpe a golpe la costra seca dio paso a tierra blanda, luego a arcilla, luego a barro. Rowan se detuvo. Cayó de rodillas, cavó con las manos. Se formó un charco oscuro y espeso. Un minuto después el agua empezó a subir, lenta, fría, limpia. Miró a June, la cara llena de sudor y tierra. Aún corre, dijo. June cayó de rodillas a su lado. Juntos llenaron cubos con tazones abollados, en silencio. El sonido del agua contra la madera era música, no alegre, pero viva. Cuando llenaron el último cubo se dejaron caer hacia atrás. Ninguno habló. Desde la casa llegó el llanto suave del niño que despertaba. June miró hacia el sonido y luego a Rowan. Su voz se quebró apenas, por primera vez el futuro no se siente como castigo. Rowan no respondió, pero la forma en que la miró,
barro en las manos, agua en la cara, luna en los ojos, dijo bastante. La sequía se rompió al fin. El cielo se abrió una mañana temprano con un trueno bajo, como si algo profundo de la tierra hubiera sido perdonado. Llovió en cortinas lentas y frías. No diluvio, no milagro, solo lo suficiente para asentar el polvo y devolverle color a la hierba. Pero el pozo ya había sido su salvación, no solo para la tierra de Rowan Creek, sino para los vecinos que tuvieron menos suerte, menos fondo, menos terquedad. Llegaron callados al principio, un hombre con carro y mula, luego una mujer con gemelas y un cántaro roto. Algunos traían frijoles secos, otros leña o un tarro de mermelada de durazno. Nadie venía con las manos vacías y, poco a poco, se quedaban más. Uno se sentaba a tomar café, otro se quedaba a remendar un arnés. Los niños empezaron a jugar junto al granero. El lugar que antes solo resonaba con las botas de Rowan y las nanas suaves de June ahora tenía voces otra vez. Una tarde llegó caminando desde el fondo del valle una anciana encorvada, con trenzas plateadas gruesas como sogas y luto negro desvaído. Se quedó junto al pozo mirando a June sacar agua. «Aquí vives ahora», dijo la anciana. June asintió. La mujer se acercó. Sus ojos eran afilados, de los que han visto demasiado y lo recuerdan todo. «Tienes ojos de quien murió una vez», dijo, pero no dejó que la enterraran. June no contestó. Solo miró el agua que tenía en las manos, clara bajo el sol, y asintió una vez. Rowan levantó pronto un tejadillo inclinado sobre el pozo para que la fila de cubos no se mojara. Cuando terminó, talló 3 nombres en el madero de apoyo: June, Rowan, Esperanza. Sin ceremonia, sin anunciarlo. La siguiente vez que June pasó con el niño en brazos se detuvo, pasó los dedos por las letras y no dijo nada. No hacía falta. La noticia de que enseñaba corrió más rápido de lo que esperaba. Primero vino un niño con botas gastadas a pedir que le enseñara a firmar. Luego 2 hermanas, luego 3 más. June abrió la sala, despejó una mesa, afiló lápices y llevaba siempre el cuaderno de su padre. Les leía lo que él le leía a ella: el valor no está en hablar fuerte, sino en quedarse quieto cuando quieres correr. Nunca es pobre quien aún sabe elegir la bondad. Escuchaban con los ojos muy abiertos, como si hablara otro idioma. Y quizás sí lo hacía. Una tarde, después de las clases y con el sol bajo tras las colinas, Rowan volvió del pueblo con un paquete envuelto en papel marrón bajo el brazo. Se lo dio sin palabras. June lo abrió con cuidado. Era un ejemplar viejo y gastado de Alicia en el País de las Maravillas. La tapa rosada, el lomo roto, pero la historia entera. Lo miró alzando una ceja. «Tú no crees en magia», dijo, la voz ligera, casi bromeando. Rowan se encogió de hombros. «No. Pero tú me trajiste un libro de ella». Pensé, tal vez algunas personas necesitan creer en algo mejor aunque sea solo antes de dormir. June sonrió despacio y segura, como flor que lleva demasiado tiempo esperando abrirse. «No crees en magia», repitió. «Pero sabes que la gente necesita soñar». Él no contestó. No hacía falta. Pasó un año en calma. La tierra sanó. El pozo alimentó más que los campos de Rowan. Los vecinos venían con cubos, con trueques, luego con historias. Algunos se quedaban más. Algunos solo a sentarse y escuchar el silencio. La gente lo llamó el rancho de los 3. Nadie se burló. Nadie preguntó. Simplemente entendían. Aquellos 3 no necesitaban explicar cómo pertenecían el uno al otro. June siguió enseñando. Los niños se sentaban en cajones y escuchaban mientras ella leía del cuaderno de su padre. Les enseñaba letras, pero sobre todo les enseñaba a sobrevivir con dignidad. Una mañana fresca se sentó junto al fuego y escribió una carta. No a Esperanza, no a Rowan, no al pasado. A sí misma. Querida niña que fui, la hija de mamá no necesitaba que la salvaran. Solo necesitaba a alguien que no se fuera. Dobló la hoja y la guardó en la costura del vestido. Una página final escrita no para recordar, sino para soltar.
Esa noche Rowan sacó la caja de madera. La que guardaba las cartas para una hermana que no pudo alcanzar. Solo quedaba una. Si estás leyendo esto, dijo, significa que al fin no llegué tarde. June la tomó, sintió su peso sin abrirla y se la devolvió. Rowan encendió un fósforo. Ella acercó la carta a la llama. La vieron convertirse en ceniza, no como pérdida, sino como elección. Los días siguieron suaves. Esperanza aprendió a gatear, luego a ponerse de pie. Rowan le hizo un juguete de arrastre con retazos. June empezó a coser colchas con telas viejas. Una tarde, mientras le cepillaba el pelo a Esperanza en el porche, susurró, Esperanza Creed. No preguntó. No explicó. Simplemente era lo que era. A la mañana siguiente el nombre apareció tallado en el cobertizo junto al suyo y al de Rowan. 3 nombres, callados y seguros. No hablaron de ello, pero el silencio contenía más que las palabras. Una tarde dorada Rowena cerraba tablas junto al granero. June cosía junto a la ventana y Esperanza apilaba piedritas en la hierba. Nadie se aferraba. Nadie declaraba nada, pero nadie echaba nada en falta. Esa noche June escribió en la última página del cuaderno, yo creía que un milagro era algo que pasaba. Ahora sé que a veces un milagro es solo alguien que te ve cuando apenas puedes mantenerte en pie y se queda igual. Cerró Spokane el cuaderno, lo dejó a un lado y entró en la casa callada donde nunca se hicieron promesas, solo se cumplieron. Si esta historia te llegó aunque sea un poquito, ya sabes, algunos amores no necesitan campanas ni declaraciones grandiosas. A veces el amor es callado, gastado, ganado quedándote cuando otros se van. Si sentiste eso, si el camino de June y Rowan te dejó algo en el pecho, dale al botón de apoyo para que sigan vivas historias como esta. Y no olvides suscribirte a Wild West Love Stories, donde cada cuento se atreve a creer que incluso en un mundo de polvo y peligro, el amor puede levantarse de las cenizas. Tenemos más relatos de miradas robadas, promesas mudas y corazones que no se rinden. Hasta la próxima, compañero. Cabalgá suave.